Existe un consenso en una parte de la sociedad de que el menemismo fue de lo peor que le pasó a la Argentina. Sin embargo, muchos intelectuales, comunicadores y estudiosos del tema eligen no hablar sobre cómo era la situación en los años anteriores al gobierno de Menem. ¿Será que aquella época era mucho mejor? Una economía que estaba destrozada por la hiperinflación. El valor de una leche podía variar de un día para el otro o a lo largo de un mismo día. La inflación llegó a rozar el 200% mensual. Muchos informes hablan de negocios cerrados. La gente no puede creer lo que está pasando. No tenías teléfonos, no tenías agua, no tenías luz, no tenías petróleo. La falta de agua afecta a cuántas personas, señora. A todo el barrio. Usted, a las canillas no sale ni una gota de agua. Ay, otra vez cortaron el agua. Pero en invierno cada vez es peor. Este año no tenemos nada de agua. Posible. Viejo, cortaron el agua. A partir del miércoles próximo, los cortes programados de energía eléctrica se han de extender a todos los usuarios del sistema, incluidos sanatorios y hospitales. Habrá que hacer cortes sábado y domingo también. Los cortes se extendieron a 6 horas diarias, semáforos sin luz, ola de robos y delito callejero, y muchos artefactos eléctricos pasaban a mejor vida. Los entendidos expresan con gesto preocupado que los próximos meses nos encontrarán al borde del colapso. ¡Maldito aparato! ¡Se volvió a cortar! Había más de 1 millón de solicitudes esperando la instalación y nunca se hacían. Era un desastre. Usted pedía un teléfono, 20 años estaba. Tengo conocidos míos que estaban 20 años, nunca un teléfono. Una empresa sobredimensionada y prácticamente al borde del colapso. ¡Hola! Los servicios del ferrocarril San Martín se vieron sorpresivamente paralizados. ¿Cómo está el parque rodante precisamente de las locomotoras? En malas condiciones. Está todo tan feo, tan malo, da pena. Está deteriorado. Sí. Las unidades están completamente arruinadas, no hay material, están bastante fundidas. El caso de YPF se mantenía en esa línea. Que entrabas a la estación de servicio y vomitabas del olor, la mugre. Te destrozaba el motor. En 70 años no lograron ni un mes de autoabastecimiento. Los inspectores a los negocios para aplicar las sanciones. Paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más. Rutas muy transitadas estaban abandonadas. Hay algo así como un cementerio de barcos que ocupa unas 40 manzanas. El puerto de Buenos Aires fue declarado puerto sucio. Total abandono. Dependía del Tesoro Nacional. Los aumentos oscilan de un 100%. En el día de hoy, el desempleo y la pobreza aumentaron. No podemos creer lo que está pasando. El panorama es desierto. No hay huevo. No hay carne. Ni hablar de la carne. No conseguimos nada. Hablan de desabastecimiento. Grupos que tratan de saquear supermercados. Centenas de argentinos desafiaron el estado de sitio. Rompieron todo, han sido robados en su totalidad. Es tremendo esto. Nunca, porque es lo más triste que puede haber. Agentes fuertemente armados y se efectúan disparos al aire. La alarma es generalizada. Se están viviendo horas dramáticas. Bueno, está bien, para. La idea es ver punto por punto qué estaba pasando. Así que empecemos. Entel es de los más recordados monopolios estatales, y no por buenas razones, sino porque era un desastre. ¡Maldito aparato! ¡Se volvió a cortar! Deja, Elvira, ya van a volver. No me va a ganar este aparato de mierda. ¡Hola! ¡Levanta el tubo y se corta! Cuando pedías la instalación del servicio, entrabas en una lista de espera que podía demorar entre 15 y 20 años. Para llegar a este momento, a muchas personas les costó años. Había más de 1 millón de solicitudes esperando la instalación y nunca se hacían. Era un desastre técnico porque todos estaban intentando comunicarse y tenían todos levantados el tubo al mismo tiempo. Los teléfonos públicos estaban destruidos y costaba encontrar uno que funcionara. En el estado eran naranjas, eran marcianos que habían llegado
y no funcionaban nunca. No hay ninguna posibilidad que un teléfono en la calle funcionara. Es más, muchas familias hacían el servicio de alcahuetería, que era como era el único teléfono de la cuadra, recibía los mensajes para la cuadra y mandaban al pibe de 14, 12 años, che, andá a decirle a Pepe que lo llamó la tía Noli, qué sé yo, ¿viste? El cumpleaños, que le manda saludos. La gente compartía teléfonos con una perillita que iba para un piso o el otro, una cosa increíble. Las llamadas a otras ciudades al interior podían demorar entre 4 y 12 horas en conectarse y las tormentas eléctricas podían cancelarlas por completo. Tenían sistemas manuales totalmente obsoletos. Habían robos de líneas, se quedaba sin tono o se escuchaba lo que hablaban otros. Los instaladores y los técnicos siempre encontraban un problema y cuando se pagaba el soborno, milagrosamente desaparecía. Hoy se te descompone el teléfono, llamás y te lo van a arreglar el otro día. Antes, olvidate, tenías que pagar para conseguir teléfono, era toda una coima. Antes era un desastre. Usted pedía un teléfono, 20 años estaba. Tengo conocidos míos que estaban 20 años, nunca un teléfono. Esta era la opinión media que los argentinos solíamos tener de la presentación del servicio por parte de una empresa sobredimensionada, sin innovación tecnológica y prácticamente al borde del colapso. Él tenía una publicidad que decía, por favor sea solidario, no llame por teléfono. Algo que parece absurdo, pero la empresa que vivía de los pulsos pedía que por favor no llame porque realmente las líneas estaban congestionadas. Hola, ¿cómo puede ser? Ay, por favor, por usted. No, señorita. Cuando se vendían casas y departamentos, en los anuncios clasificados se indicaba si tenía ya la línea telefónica instalada y podían llegar a cobrar $3,000 más de aquella época. En resumen, era un servicio que no funcionaba, era carísimo y solo podía pagarlo poca gente. ¿De qué vive, Darín? Bueno, yo soy una persona muy pudiente. ¿Tiene dinero? Muy pudiente. Tengo teléfono. Tiene teléfono. ¿Pero tiene y lo puede pagar o no? No, tengo teléfono. Eso es otro trip. Pagarlo para mí. Es otra historia. Claro. Era así porque no hacían inversión en infraestructura. Entel no hacía ampliación de la red, no hacía mantenimiento de los cables subterráneos, ni el cableado aéreo, ni los distribuidores de manzana, ni pagaban a proveedores, ni cargas sociales. No tenían capital para instalar los cables que llevaban las líneas hasta los usuarios y eso llevó a un colapso del sistema. ¡Maldito teléfono con lo que cuesta! Me estás poniendo nerviosa, Elvira, te lo ruego. Esta es la última. De las 2.5 millones de líneas instaladas, el 10% estaban muertas y no funcionaban. ¡Hola! Eso significaba una pérdida que hubiera servido para hacer 2 años de inversiones. ¿En qué se iba el dinero? La gestión estatal infló la plantilla de empleados a niveles insostenibles. Para el 83 contaban con 47.000 empleados y 780 contratados, lo que devoraba el 85% de los ingresos en sueldos. Y entonces no existían excedentes para invertir en la ampliación y mantenimiento y automatización. A principios de 1988, el sistema energético estaba colapsado. Para enfrentar la crisis, el gobierno ideó un plan de reducción de uso de energía y de cortes rotativos. La hora oficial se adelantó 60 minutos, se prohibieron los espectáculos y eventos deportivos nocturnos, la iluminación de vidrieras, de marquesinas, de letreros, se prohibió iluminar locales cerrados por la noche, lo que acarreó una marea de multas a los comerciantes. El alumbrado público se encendía al 50%, solo la mitad de los postes. La municipalidad también apagó farolas decorativas y otra iluminación. Se decretaban asuetos administrativos en el Estado y se iniciaron los cortes rotativos o cortes programados. A partir del miércoles próximo, los cortes programados de energía eléctrica se han de extender a todos los usuarios del sistema, incluidos sanatorios y hospitales, los cuales deberán funcionar con sus grupos electrógenos propios, según se informó ayer a la tarde oficialmente.
En tanto, aún no se resolvió si los cortes parciales se han de extender a los fines de semana, según lo anunció el secretario de Energía, Roberto Echarte. Al principio eran de 5 horas diarias, pero la crisis se agravó y los cortes se extendieron a 6 horas, primero de lunes a viernes y luego también los sábados. Y en muchas ocasiones los cortes superaron las 6 horas diarias. La situación no ha mejorado, al contrario, se ha agravado con estos calores. La Secretaría de Energía viene con una serie de propuestas para tendientes a hacer más riguroso el racionamiento, pero además tenemos que agregar nuevas zonas a los cortes. Habrá que hacer cortes sábado y domingo también. Porque este fin de semana hemos usado demasiada luz, festejando la Navidad como si no tuviéramos dificultades. Drásticas medidas por la falta de energía. Amplían los cortes diarios a 2 turnos de 3 horas. Declararon la emergencia energética. Reducen desde el sábado el horario de televisión de 19 a 23. Se tornó muy grave la crisis energética. Los subtes circularán hasta las 22. Distorsiones en la producción industrial. En el partido de Lomas de Zamora, alrededor de 100.000 personas están sin agua desde hace días. 12 camiones cisterna cedidos por la municipalidad proveen a los vecinos afectados. Cambian los horarios de los cortes de electricidad. La crisis eléctrica será prolongada. Cambió el horario de los bancos. Largas filas y demora frente a las cajas. El corte nuestro de cada día. Para ahorrar energía, nuevo asueto estatal el viernes y el lunes próximos. Semáforos sin luz. Trastornos e inconvenientes en la ciudad provocan los semáforos que dejan de funcionar por los cortes de energía. En algunos cruces, como 9 de Julio y Corrientes, el tránsito debió ser ordenado por personal policial. Se acentúan los problemas por falta de luz y de agua. En todo el país se agudiza la crítica situación producida por la crisis energética. Problemas sanitarios en el Gran Buenos Aires, Tucumán y Corrientes. Lomas de Zamora y 3 de febrero en estado de emergencia. Se incrementan los cortes imprevistos. No se esperan mejoras sustanciales hasta marzo. Carencia de agua y gravísimos problemas en Berazategui. En la capital aumentaron los casos de gente atrapada en ascensores. Asueto estatal hasta el martes para ahorrar luz. SECVA efectuó cortes antes de lo anunciado. Imprevisto apagón en la zona bancaria. Se anuló la jugada del PRODE. La CGT reclamó que no se descuenten los salarios caídos provocados por las interrupciones de energía. La City sufrió ayer al mediodía un corte imprevisto. Para sortear la emergencia, muchas entidades de la zona recurrieron al alquiler de grupos electrógenos móviles a un costo de hasta $30.000 mensuales. Mal humor, cortes en el verano, incomodidad, ancianos atrapados, tanques de agua vacíos, gimnasia forzada para subir las escaleras y una tristeza generalizada. La gente vaciaba compulsivamente las expendedoras de hielo en las estaciones de servicio. La heladera se convirtió en la principal víctima y sostener la cadena de frío de los alimentos era una misión imposible. También se produjo una disparada en los precios de las velas. Las familias empezaron a organizarse para trasladarse de una casa a otra al ritmo de los cortes. La oscuridad propició en aquellos años una ola de robos y delito callejero y muchos artefactos eléctricos no resistían las idas y vueltas de la energía y pasaban a mejor vida. El caos era total. Los canales de televisión limitaron las emisiones diarias a solo 4 horas. Tener en cuenta que los canales de televisión estaban en manos estatales. Imagínense en una época donde no existía internet, la televisión está en manos del gobierno. No deje encendidas las luces en ambientes desocupados. De esta manera será superada la falta de energía antes de lo previsto. Es un mensaje de la Secretaría de Energía. Además, había un altísimo porcentaje de pérdidas y de hurto de energía. La falta de inversión en los años previos había llevado a un deterioro y a un colapso del sistema energético. En Olavarría ocurrió un fenómeno particular. Una inoportuna paloma voló en una zona de alta tensión y provocó un efecto dominó que dejó sin luz a la ciudad por 5 días. Hospitales y las clínicas corrían riesgos impensables. La ciudad y las localidades estaban toda la noche sin luz, lo mismo que las cárceles de Sierra Chica. Los entendidos expresan con gesto preocupado que los próximos meses nos encontrarán al borde del colapso. Este se producirá ineludiblemente con los primeros calores rigurosos. Ay, otra vez cortaron el agua.
Después querés que me bañe. El desastre de la falta de energía eléctrica derivó también en desabastecimiento de agua. Los cortes de luz afectaban el funcionamiento de las bombas de agua y dificultaban la distribución. Volvieron a repetirse los problemas que se generaron en los últimos días por la falta de agua en varios barrios de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Esta vez se generó una polémica entre Obras Sanitarias de la Nación y SEGBA a raíz del corte de energía eléctrica que sufrió la empresa Obras Sanitarias de la Nación. Lo que pasó es que hace unos 5 o 6 días se quemó uno de los cables y ayer a las 7 menos cuarto aproximadamente se quemó otro cable. Amplias zonas sin agua por la falta de electricidad. Berazategui, Quilmes, Lomas de Zamora, entre otras. Fin de semana con cortes imprevistos. La falta de agua ya es un problema en Capital y Gran Buenos Aires. Óigame, soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? La falta de agua afecta a cuántas personas, señora. Y a todo el barrio. Más o menos. Yo hace 31 años que vivo acá y por lo menos 15 y 18 años hace que falta, que tenemos problemas con el agua. Exactamente, ¿qué problemas, señora? Bueno, usted abre las canillas y no sale ni una gota de agua, para nada. En verano, bueno, en verano ni que hablar. No existe el agua acá. Pero ahora un poco, pero ahora en invierno también el mismo problema. En invierno y en verano, y solamente hay agua los días que llueve. Cuando queremos higienizarnos no tenemos agua, nos tenemos que lavar los dientes con alguna gaseosa. Así que, no sé. Ante la escasez, Obras Sanitarias tuvo que distribuir agua en tanques. La población tuvo que adaptarse a la escasez de agua, recolectándola en baldes, comprando bolsas de hielo y racionando su consumo. Quiero decir, usted hierve sus ravioles y cuando estén listos me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. Ay, gracias, es usted un amor. Acostarse muy tarde y llenar los tanques como ser de abajo y a la madrugada poder pasar esa agua hacia arriba. Yo no sé qué es lo que pueden solucionar. Y en verano, bueno, yo comprendo que hay mucho gasto, ¿no?, de agua, pero en invierno cada vez es peor. Este año no tenemos nada de agua, más con chicos como tenemos, que es mucho el gasto del agua. Pero al margen de eso, Obras Sanitarias de la Nación tenía sus propios problemas. La falta de inversión durante tantos años fue la causa del deterioro del sistema. Era posible. Viejo, cortaron el agua. En los años 80, sin ajustar las tarifas ni invertir en infraestructura, pero con la incorporación continua de nuevos usuarios, el servicio estaba al borde del colapso. Nos cortaron el agua esta mañana. Un solo ejemplo, solo el 30% del agua llegaba a las casas. Los caños subterráneos eran puro óxido que se había comido el acero. El agua destruía cables subterráneos, provocaba cortes de luz y de servicio telefónico, además de destruir el pavimento. Hemos hecho reclamos por la vialidad, por la cantidad de agua que se junta en las calles, que no arreglan el asfalto. Sí, porque veo mucho agua en la... Bastante. Y a la municipalidad han venido, han visto, porque hemos reclamado que hay casas que no tienen cloaca y nadie se mueve, no sé qué es lo que va a pasar. Quisiera ver si se puede hacer algo por el pozo que hay en la puerta de mi casa desde hace un año. A Obras Sanitarias me dirijo. La consecuencia de ese pozo que es la cascada esa. Sí, no puedo entrar, tengo que entrar por el negocio de mi casa. Pero la puerta ya no la puedo ni usar. Y aparte es un problema por cualquier persona que cruza de noche se puede caer, como ya se han caído unos cuantos que vienen del hospital. En el caso del ferrocarril, la red de vías existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura, incluyendo locomotoras, vagones de carga y de pasajeros. El 52% de la red ferroviaria se encontraba en un estado regular o malo, lo que terminaba afectando a la velocidad de los trenes, limitaba las cargas y aumentaba el riesgo de descarrilamiento. El equipo rodante era suficiente, pero el coeficiente de disponibilidad lo volvía poco confiable y con evidentes problemas de gestión. Esto significa que se requiere un parque de locomotoras 68% mayor para el mismo tráfico, es decir, se aumentan los costos. Habían problemas con las cargas y la mercadería por demoras, por robos o pedido de soborno. ¿Cómo está el parque rodante precisamente de las locomotoras? En malas condiciones de trabajo. Son máquinas muy viejas,
que hay nuevas son muy pocas. Una pena, pero está todo tan feo, tan malo, realmente da pena. ¿Está deteriorado? Sí, no teníamos baño, no había agua. Uno el salario y otro las unidades están completamente arruinadas, no hay material, están bastante fundidas. El ferrocarril argentino, los ferrocarriles de los ingleses y de los privados, previo a la época peronista, llegaban a Rosario mucho más rápido que lo que llegan ahora y lo que llegaron después en todo el momento de la nacionalización. Como se ve acá, en la etapa de los años donde era privado, hay un crecimiento exponencial de la longitud de las líneas de los ramales. Pero lo que sucede en el año 47, 48, cuando se estatiza y pasa a manos del gobierno, empieza esta caída. En el año 91 es donde se privatiza o se hacen las concesiones. Es decir, esto es el tramo final en donde dejó de ser 100% estatal. Y esta es la caída de la estatización. Cuando se destrozó el ferrocarril fue durante la época donde estaba estatizado. También pasaba algo que había dejado de tener peso dentro de los tipos de transporte. El transporte automotor, camiones en cargas, era ya del 83%, cuando el ferrocarril en ese momento estaba en 6,5% o 7%. No tenía peso ya como el medio de transporte y su época dorada, porque ya llevaba décadas de decadencia y no podía competir contra el transporte automotor. Se ve esto en el transporte de cargas, como cae, como es súper evidente, desde los años 50 hasta el año 91, donde deja de ser estatal. Los ingresos de ferrocarriles argentinos no cubrían los gastos de personal, de los empleados. Era la empresa que empleaba el mayor número de personal en el ámbito de las empresas estatales. El déficit entre el 80 y el 88 era de un promedio anual de 1.652 millones de dólares, actualizados a hoy 3.000 millones de dólares. Se ven la cantidad de empleados en los ferrocarriles que aumenta de una manera brutal hasta llegar a los 220.000 en el año 59, pero desde ahí empieza a caer hasta llegar a los 90.000 en el año 90, el año antes de las privatizaciones y concesiones. ¿Sabe cuánto pierden los ferrocarriles? Sí, ya estamos hartos, ¿viste? 1.800.000 dólares por día. ¿Sabe cuánta gente trabaja en los ferrocarriles? 90.000 personas. Buenísima. Todos con derecho a trabajar. ¿Usted cree que hay derecho que por 90.000 personas en los ferrocarriles, todos los argentinos, tengamos que sufrir 1.800.000 dólares por día de nuestro bolsillo? ¿Quién cree que lo paga? Un día van a tener que revisar el tema de los ferrocarriles. No para cerrarlo, sino para volverlos eficientes. 90.000 personas frente a 30 millones de argentinos. A partir de las 11:30 de la mañana, los servicios del ferrocarril San Martín se vieron sorpresivamente paralizados. Los guardas reclaman el pago del aguinaldo antes del día 23. El tema del ferrocarril central de Chubut, cuando lo cierran en la época de la década de los 70, tenía 300 empleados. El ferrocarril podía funcionar con 30. Con 30 funcionaba bien y no tenía problemas económicos, pero tenía 300 empleados, 10 veces lo que necesitaba. Obviamente era deficitario, pero tenemos que seguir metiendo gente porque, bueno, esa gente vota y consideran que, bueno, les pertenece. Yo te digo, yo he militado en algún momento entre ferroviarios y vos decís, tanta gente para tomar mate. Había un ingeniero, Livio Dante Porta, que era un genio, y decía, para salvar el ferrocarril necesitamos que el ferroviario llegue a su casa un poco cansado. Y en la oficina, que él trabajaba en talleres, tenía un escrito: si no tiene nada que hacer, no lo venga a hacer acá, por la forma en que se rascaban las bolas los ferroviarios. En la década del 80 había casos de corrupción de ferrocarriles donde el cálculo era que un traje de ferroviario costaba más que un traje de Christian Dior, por los sobreprecios que había. Otro tema es la población rural y los pequeños pueblos. Acá se puede ver cómo la caída en la población rural arranca justo en los años 40
coincide al mismo tiempo con la estatización del ferrocarril. Pequeños pueblos podemos separar en 3 grupos en donde perdieron el ferrocarril, no lo perdieron y nunca lo tuvieron. Si vemos por décadas, es una caída muy similar entre los 3 grupos que se da en todo este periodo. Su población fue cayendo, sobre todo en la década de los 60, luego en los 70 y en los 80, por diversos factores, ya sea por la destrucción de la actividad económica en el campo o cambios en las actividades o tendencias de la población yéndose a zonas urbanas, llegando a una situación de decadencia a fines de los 80. De hecho, se puede ver que en los 90 el factor del ferrocarril tiene un peso muy bajo comparado con lo anterior. Acá vemos también la caída en los pasajeros transportados durante el periodo estatal, que es el que está remarcado. Y por supuesto, el resultado de los ingresos menos los gastos. Es decir, desde la estatización, todo esto es pérdida y es el déficit que se fue acumulando. El contexto de la parte de energía en los 80 era un desastre y el caso de YPF se mantenía en esa línea. O bien perdía dinero o la usaban para conseguir endeudamiento en el exterior. O las dos cosas a la vez. Era un coto de casa para funcionarios, burócratas sindicales, contratistas del Estado, con un discurso nacionalista, pero que no hacían otra cosa que rapiñar, despedazar a YPF, que se descapitalizaba a un paso acelerado. En los 80, una abrupta disminución en los niveles de producción y de reservas. Las reservas habían caído 36% en esa década y la producción de petróleo en el año 89 se ubicó por debajo del nivel de 1980. En 70 años, con toda la legislación y los privilegios hechos a medida, no lograron ni un mes de autoabastecimiento. Las estaciones de servicio eran un reflejo de esto. Que entrabas a la estación de servicio y era Dramamine a full porque vomitaba del olor, la mugre. Daban lástima, el mugre, las mangueras por el piso, un peligro para la seguridad. Los empleados se afanaban nafta y esto iba de acuerdo a su posición. El que atendía en el surtidor se afanaba un par de bidones, el que manejaba un camión y los supervisores afanaban de a 500 litros. La nafta a veces era de mala calidad, incluso adulterada, te destrozaba el motor, había que ir al mecánico cada 2x3, robos de herramientas, de insumos, de ropa, todo lo que no estuviera empotrado en el piso. Y lo otro también, en cada cajón de cada burócrata había un curro. Los proveedores del Estado y los gerentes sobrefacturaban, diferían remitos y facturas y hacían todo tipo de artimañas, peor aún en un ambiente inflacionario. La cantidad de empleados era de alrededor de 37.000, incluso se habla de 50.000 empleados, cuando para que la empresa funcione se necesitaban solamente 5.000. Por esto se decía que era la única empresa petrolera en el mundo que daba pérdidas. En el caso de las líneas aéreas, los sindicatos se volvieron más combativos, paralizando aerolíneas argentinas. Las huelgas esporádicas, incluidas las de controladores aéreos, se volvieron comunes. Los paros parciales causaban demoras, la empresa cancelaba sus servicios, afectaban las operaciones, incluso se llegó a un paro total. Hasta 1987, las tarifas eran fijadas por el Estado. Mientras tanto, en el resto del mundo había terminado la época de combustible barato y la desregulación permitió la aparición de aerolíneas de bajo costo. En Argentina se intentó evitar estos cambios y las luchas sindicales se intensificaban. Cuando Alfonsín dejó el poder, Aerolíneas Argentinas tenía una deuda de $741 millones y un patrimonio de 622. La empresa no generaba ganancias consistentes y dependía del Tesoro Nacional para cubrir los déficits operativos y financiar gastos de capital. Es decir, la empresa dependía de un esquema de subsidios encubiertos y de un fuerte endeudamiento. El puerto de Buenos Aires fue declarado puerto sucio debido a las demoras en la carga y descarga de mercadería, lo que resultaba en mayores costos de flete para las empresas navieras. Esto se debe a restricciones, regulaciones excesivas, ineficiencias burocráticas, corrupción y conflictos sindicales que paralizaban el puerto. Además, los exportadores enfrentaban penalizaciones por incumplimientos en tiempos de entrega y los agentes marítimos no podían garantizar el pago del valor en dólares a sus casas centrales.
debido a condiciones impuestas por el Banco Central. Rutas muy transitadas estaban abandonadas y no existían ciertas autopistas que se necesitaban para conectar áreas importantes. Los trayectos eran largos y peligrosos, con caminos llenos de semáforos, camiones lentos y calles en mal estado. Las rutas principales tenían solo una mano de ida y otra de vuelta, lo que aumentaba el riesgo de accidentes frontales. Los viajes desde, por ejemplo, la capital federal a Mar del Plata o Pinamar tomaban el doble de tiempo, con un mayor riesgo de accidentes. El comercio exterior estaba cerrado y solo beneficiaba a ciertos sectores y a ciertos grupos. La inversión privada era muy baja porque los proyectos se llevaban adelante solamente si tenían alguna especie de mecanismo de promoción fiscal o crediticia o algún favor estatal. Entre los años 67 y 89, prácticamente todo el tiempo los precios estuvieron controlados, concertados, pautados o administrados por una autoridad estatal. Sin embargo, la inflación fue devastadora en todo el periodo. Estaba absolutamente todo regulado, más de 700 comisiones de regulación. El consumidor tiene que pagar ni un peso más que los legalmente vigentes a las 0 horas del día 13. Estamos trabajando, un equipo de gente en la Secretaría, estableciendo las listas de esos precios para darlas a conocer lo más pronto posible. Supongamos que hay transgresiones a estas normas. El consumidor debe informar urgentemente a la Secretaría de Comercio Interior. La Secretaría de Comercio enviará inmediatamente a sus inspectores a los negocios que hayan procedido de esta manera para aplicar las sanciones establecidas por la ley 20680. Si hace rato que estamos en emergencia. Lo que pasa, tanto me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos. Paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que les correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto. Exacto. Esto debería ser como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso. La gente, el pueblo paga el impuesto, pero después ese dinero vuelve al pueblo. Sí, digo, vuelve al pueblo. Pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin volver. En 1989, Puerto Madero tenía este aspecto. Hay otras 40 manzanas con los depósitos abandonados del puerto, con decenas de miles de metros cuadrados aptos para cualquier destino. Sin embargo, ahí están y nadie hace nada para transformarlos. De por sí llegar hasta la costa es sumamente dificultoso. En vez de facilitar el ingreso al visitante, la burocracia se encarga de complicarlo. Entre nosotros y el río hay algo así como un cementerio de barcos que ocupa unas 40 manzanas ubicadas en el sitio más valioso de la ciudad. Y no hablamos solamente del valor económico, que sin duda es altísimo, sino del valor uso, del valor disfrute, que actualmente está desaprovechado. Esto es lo que habitualmente se conocían como los vestuarios de la costanera. Aquí la gente venía y se preparaba para ingresar al río. Ustedes observan el estado en que hoy esto se encuentra. Total abandono, total suciedad. Bueno, pero es parte de toda la decadencia. Ahí está expresada físicamente esa decadencia que muchas veces no percibimos. Los paros de la CGT tenían este aspecto. Por favor, compañera, por favor, compañeros. Por favor. Fines de los 80 es recordado como una época que se vivió con angustia. El aumento descontrolado de los precios y la fuerte desvalorización de la moneda generó caos y desesperación. Entre febrero y julio de 1989, el valor de una leche podía variar de un día para el otro o a lo largo de un mismo día. La inflación llegó a rozar el 200% mensual en el pico de la crisis. Una sola clienta mira los precios, pero no compra. ¿Ocurre así muy seguido ahora? Sí, la verdad que sí, muy seguido. La gente compra menos.
Veo que ha comprado pan. Claro, sí, pan. 1 kilo de pan, 3.80, me parece que es muy alto el precio. Imagínese 1 kilo de pan, 3.80 y después que no alcanza para comprar otras cosas. ¿Qué está ocurriendo con los lácteos? Y bueno, está ocurriendo lo que ustedes están viendo, mija. Está ocurriendo que están aumentando el precio todos los días, como todas las cosas. Dice que van a parar y no para nunca esto. El dinero que usted gana, ¿hasta qué día del mes le alcanza? 8 días. 8 días sin, escúcheme, sin comprar zapatos, sin comprar nada, porque nunca usé zapatillas, las estoy usando. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Para cubrir el gasto y el déficit insostenible, el gobierno recurre a una emisión excesiva de dinero y la gente al poco tiempo empieza a rechazar y sacarse de encima esa nueva moneda. La principal fuente de financiamiento, que era la emisión monetaria, en paréntesis, como bien dice Javier Milei, que pega más en los pobres. Hay un estudio bárbaro de Juan Liach donde te demuestra que los pobres pagan 4 veces más el impuesto inflacionario que los ricos. Veamos las tasas de inflación año por año. Arrancamos a mediados de la década de los 40 con 22%, 33%. En los 50, 50%. Y luego 100%. Más adelante se mantiene entre un 20 y 30%. Y en el año 75 pasa a 300%. Baja un poco y después más de 400%, más de 600%, hasta concluir en el año 89 en 4.900%. La manera que estamos viviendo, con el hambre que está pasando la gente, que no se acuerdan de las criaturas, nadie puede comprar pan. La leche, que es lo necesario. ¿Quién lo puede comprar? Un pobre que trabaja de changa. No compro nada. Y era una cliente fantástica cuando podía comprar. Y por ejemplo, usted dice que come menos. ¿Qué hace? ¿Prepara comidas de modo distinto? ¿Compra menos comida? El otro día hice un poco de salsa con un poco de fideo. Y comí el lunes, el martes y el miércoles. La Argentina debe ser unos pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en pocos meses la leche cuadruplique su precio o ocurra lo mismo con la carne. Los precios subían todos los días, los comerciantes no podían saber a qué precio vender. Lo más probable es que terminaran vendiendo muy barato y que no pudieran reponer los productos, y por eso, para no quebrar el negocio, tenían que cerrar. Supermercadistas amargados porque deben cerrar en el día de hoy sus puertas. Yo les digo que estuvimos aproximadamente 1 hora dentro de un supermercado muy importante de nuestro medio en la zona céntrica. Y yo les puedo asegurar que hemos recibido en esa hora listas de precios diferentes. ¿Esta nueva lista cuándo llegó? Esta tarde, porque esta mañana no la trajeron. 60% de aumento. Lo único que le puedo decir es que es un comentario general de que en este momento no entregan harina y no se consigue harina. Muchos informes hablan de desabastecimiento y de negocios cerrados a la espera de nuevos precios. Esto es lo que consultamos. Acá hacemos cola y nos despachan el pan, pero está todo cerrado. No conseguimos una papa, nada. Nada. Para los chicos, Dios. Hay poca solidaridad de parte de los panaderos, de todo. No quiere trabajar nadie, ¿no? Nos costó trabajo hacer una lista de precios promedios porque realmente los aumentos oscilan de un 100% en el día de hoy a un 300% como en el caso de los lácteos. Otro espectáculo que realmente serviría para una tragicomedia es la expresión de la gente. Estuvimos, les decía, 1 hora. La gente no puede creer lo que está pasando. Nosotros no podemos creer lo que está pasando. Gente que se ve imposibilitada de comprar 1 litro de leche, que en el día de ayer tenía un precio y en el día de hoy cuesta 160 australes. Azúcar, por ejemplo. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. La docena de huevos. Bueno, acá hay huevos no existe. No hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. No sé
¿qué más decirte? Si te llega a romper el auto en este momento, no sé directamente dónde vamos a ir a parar, porque no te alcanza para nada la plata. Hoy hay ausencia total de pasajeros, incluso de colegas taxistas que ni salen a trabajar. Basta con dar un vistazo y no se ven pasajeros con taxi. Un televisor, por ejemplo, valía entre 13 y 14.000 australes. Hoy, a casi 3 meses de aquello, ese televisor vale aproximadamente 200.000 australes. Para protegerse de la inflación, la gente cobraba su sueldo y se iba rápidamente a cambiarlo por dólares. En la denominada City de Buenos Aires, centenares de personas seguían esta tarde el vertiginoso ascenso del dólar, tanto en el mercado marginal como en las casas de cambio, con lo cual se dio por tierra con la esperanza oficial de que se mantuviera estable. Tendencia alcista registró el dólar y el mercado financiero. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. Ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la población, que imposibilitada se niega a pagar las nuevas tarifas de agua, electricidad, gas y teléfono. Como este reclamo, hay cientos. Yo no entiendo cómo puede ser que en un mismo lugar, donde uno tiene la misma lamparita, los mismos consumos, desde hace un año a esta parte se haya cuadruplicado la cantidad de kilovatios. Aparte, la empleada con aire irónico me dice, dice normal. 400 watts en un departamento luminoso que directamente ni siquiera prendo la luz, no me alcanza el cuero como para pagar semejante cantidad de dinero. ¿Qué consecuencias tuvo la hiperinflación? El poder de compra de los salarios se vio muy deteriorado. El desempleo y la pobreza aumentaron. El panorama es desierto. El director de la zona sanitaria número 1 de la provincia, este cable está fechado en Resistencia, Chaco, reveló que existen 25.000 niños desnutridos en el territorio chaqueño. Hoy hay 130.000 jubilados de la capital que están sin asistencia médica. ¿Sabe por qué? Porque el PAM no puede pagar. Acá se ve el nivel de pobreza que con la hiperinflación llegó al nivel récord de 47% en 1989. Hay enfrentamientos de grupos que tratan de saquear supermercados y otros establecimientos con efectivos policiales que en estos momentos están, según señala la información, actuando de acuerdo con instrucciones de la superioridad para contener tales expresiones de saqueo. 4:15 de la tarde y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior viendo en qué forma podía penetrar. Centenas de argentinos desafiaron el estado de sitio y volvieron a saquear supermercados en Rosario esta mañana. La ola de saqueos afectó a las principales ciudades de Argentina. El gobierno de Santa Fe decretó el estado de emergencia anteanoche y algunas horas después el presidente Alfonsín decretó el estado de sitio en todo el país. Ingresan a los negocios y se llevan la mercadería. San Martín entre Patel, Ordóñez y Muñoz y está sentado, angustiado, prácticamente en una crisis nerviosa. Uno de los propietarios de este local. Eso es hambre, eso no es hambre, porque el que tiene hambre se lleva lo que va a comer, no lo que va a romper todo de 30 años de trabajo. 30 años de trabajo. Rompieron las paredes, rompieron todo. Las condiciones lamentables que ha quedado el local donde estaba en exhibición la mercadería, un saqueo total, un hecho vandálico. Esto es lo que ha quedado de este supermercado que fue saqueado prácticamente en su totalidad. Lo está viendo, estamos limpiando. Ayer tendría que haber venido ustedes cuando verdaderamente estaba la bataola de acá, cuando rompieron todo, cuando 24 empleados de acá llorando. Eso tendría que ver ayer a la tarde lo que pasa. ¿La mercadería ha sido robada en su totalidad? Toda la mercadería, toda. Nosotros atendemos bien a todo el público. Es tremendo esto.
esto no era un gran supermercado. Esto me gané la vida y me lo hice de a poco, solo me lo hice. Me han destruido y me han robado todo, me han saqueado todo. Fíjese que no tengo una balanza, no tengo nada, tengo mis deudas contraídas para mañana. Tengo deudas porque yo compré también con cheque y giré. Fíjese, tengo 32 años y tengo que andar en zapatillas rotas para haberme ganado lo que hice. Yo vengo del centro y me entero recién. ¿Qué le llevaron? Y lo que ve, no quedó nada. ¿Qué tenía aquí? Molería, artículo del hogar. No quedó nada. Y lo que ve vacío. Llevaron todo. Hasta los vidrios. ¿Qué querés que te diga? País rico no puede suceder esto en un país tan rico como el nuestro. En mi vida, nunca, porque el pobre que pida, pero no esto, hijo mío. Es lo más triste que puede haber. Yo soy hija de italiano, veneciano. Pero esto me amarga. Vos sabés que yo me jubilé de enfermera. Yo fui cuando fui a hablar con... Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. La presencia policial fue advertida por todos los que están en este lugar e inmediatamente las personas que estaban rodeando el establecimiento comercial se dieron a la fuga. La columna ahora delante nuestro se ven a los oficiales y agentes fuertemente armados y se efectúan disparos al aire para producir la dispersión de la gente que está aquí. Particularmente como una zona de viviendas. Llueven piedras sobre los vehículos, también sobre los uniformados. Llueven las piedras, los atacantes comienzan a replegarse. Contra la multitud que ahora se da la fuga en franca carrera. Los policías no utilizaron las armas. Aquí en San Miguel la alarma es generalizada. Se están viviendo horas dramáticas. El Ministerio del Interior difundió la nómina oficial de muertos, heridos y detenidos en la serie de disturbios originados por la ola de saqueos en distintos puntos del país. Según el informe, las víctimas fatales alcanzan a 14, 7 en Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Hay 100 heridos y 400 detenidos. Hoy se produjeron algunos disturbios aislados en distintos puntos del país. El último ocurrió en Tucumán, cuando un grupo de 200 personas intentó asaltar un supermercado. En horas de la madrugada, un vehículo que transportaba efectivos de Gendarmería Nacional fue atacado a balazos por desconocidos en el partido bonaerense de General Sarmiento. Mientras, en San Martín, un centenar de personas ingresó violentamente a un comercio dedicado a la venta de comestibles, llevándose toda la mercadería y provocando daños en el local. También en San Luis, la policía debió reforzar anoche la guardia de 2 importantes supermercados ante la insistente versión sobre un probable intento de saqueo. Y Boulevard Seguí, aquí se ha reforzado la guardia, se ha hecho una especie de trinchera. En este mismo barrio puede verse que han sido dispuestas barricadas, preparadas con troncos y trozos de piedras. A principios de junio, la misma gente de los barrios pobres es la que sale a defender su casa. Y hemos tomado de los vecinos la asistencia de defender a la fuente de trabajo. Gracias a eso tenemos nosotros nuestra familia que mantener y a la vez proteger los depósitos que son donde nos piensan invadir. Frente a la jornada de ayer, en la que se registraron numerosos llamados telefónicos amenazando con la existencia de bombas en escuelas. A las 12:05 en la esquina de Sarmiento y San Martín estalló una bomba de estruendo. Ustedes pueden apreciar el humo mismo al Banco Velox. La bomba, reiteramos, estalló frente al Banco Velox, produciendo la rotura de su
parte principal de entrada. Esta bomba había sido colocada en el interior de un recipiente de residuos, lo que habitualmente se encuentran en las esquinas. Otra bomba de estruendo a escasos 100 metros, mientras se piden ambulancias. En ambos casos, las bombas fueron localizadas dentro de tachos de residuos. En este caso, en la esquina de San Martín y Teniente General Perón frente al Bank of America. Este sistema no tiene parches, no tiene arreglos parciales, porque esta crisis se debe al agotamiento de un sistema o de un modelo, como querramos llamarle, que ha durado 40 años, que se ha venido agotando a lo largo de ese tiempo, que ha ido consumiendo las reservas del país, ha venido destruyendo la clase media, como se comentaba antes, ¿no? Y que en este momento ha llegado a su fin. En 1946 se estatiza la compañía de gas, en 1946 se estatiza la compañía telefónica, en el 47 se estatizan los puertos y los ferrocarriles franceses, en el 47-48 se estatizan los puertos y ferrocarriles ingleses, se crea una empresa siderúrgica argentina, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina Somisa, astilleros y fabricaciones navales del Estado en el AFNE se llamaba en el 49, la flota aérea se estatiza en el 50 y la distribución de generación de energía eléctrica, producción y generación, agua y energía y SEGBA surgen a partir del año 1950. En 1946 se estatiza el comercio internacional a través de la formación de un instituto que se llamaba el IAPI, se nacionaliza el sistema de jubilaciones, que eran cajas particulares. En el 47 se crea una dirección de industrias del Estado en la cual iba a conducir todas las empresas privadas que habían sido nacionalizadas a raíz de la Segunda Guerra, empresas de origen italiano y alemán. Se estatiza la ayuda social y se implementa una política de fuerte control de precios, cambios, cierre de la economía y se nacionalizan los depósitos. Estoy diciendo que en 4 años toda la economía pasó a manos del Estado, en un periodo muy corto de tiempo. ¿Y por qué llegó a su fin? Porque hasta ahora se pudo mantener mediante el endeudamiento externo. Pidiendo prestado, vivíamos manteniendo un aparato sobredimensionado y por encima de la posibilidad. Y eso ya no se puede porque no nos van a prestar. En segundo lugar, se ha mantenido por la descapitalización. Consumíamos los teléfonos sin reponer, consumíamos los caminos sin reponer, consumíamos los ferrocarriles sin reponer, porque tenemos apagones, porque nos hemos consumido la energía eléctrica, nos hemos consumido todo lo que heredamos en forma de activo fijo. Todos los servicios están iguales. Cuando eran empresas estatales, lo que había eran tarifas públicas o tarifas políticas, con lo cual una parte se pagaba a través de la factura y otra parte se pagaba a través de las pérdidas de las empresas del Estado que se financiaban vía el Tesoro de la Nación. Haciendo de la prestación de servicios política social. Entonces, no cobrando el ferrocarril, no cobrando el boleto colectivo, o cobrando menos la luz, el gas. Se deterioró la ecuación económica de las empresas, le sacó el ingreso a través de precios controlados más bajos de lo que deberían haber estado. Si ven los datos, las empresas públicas siempre dieron pérdidas, es decir, siempre necesitaron que se subsidiaran. Si ven esta época, se ven las pérdidas. Si ven esta, también. Si ven esta, también. Y va aumentando cada vez más. Y si vemos la etapa de los años 80, las pérdidas son de mayor magnitud todavía. Con lo cual se descapitalizaron y llegamos a los 80 con empresas públicas destrozadas. Y en tercer lugar, porque siempre se lograba tirar la crisis un poco adelante mediante un golpecito inflacionario. Pero ahora tampoco se puede hacer porque un intento inflacionario en este caso nos llevaría rápidamente a la hiperinflación. Por esas 3 razones, que son realidades que todo el mundo puede ver, creo yo que este sistema está agotado. Si tenemos recursos naturales, si tenemos recursos humanos, si no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas de aborígenes, no tenemos problemas de fronteras, no tenemos problemas raciales. Bueno, el orden económico-social que existe acá, que es un orden dirigista, intervencionista, estatista e inflacionario, ese orden es el que se ha agotado. Las instituciones remanentes, como una suerte de inercia de Estado presente, de Estado benefactor, siguen vigentes en la década del 80 en forma absolutamente infinanciable e insostenible. Tanto que la década del 80 termina en 1989 con el primer escenario de hiperinflación. Porque no podemos obviar, señora Presidente, que en 1989, cuando recibimos el gobierno,
éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, un país sin moneda, un país con un Estado sobredimensionado, que como un dios griego se comía a sus propios hijos. En los 90, el gobierno de Menem lo que hizo fue empezar con una ley de reforma del Estado que incluía la privatización y las concesiones de las empresas estatales. Esa administración logró mejorar la calidad de los servicios y la productividad en general. Eso atrajo capitales e inversión y modernizaron las empresas que eran ineficientes. Algunos marcos regulatorios en algunos casos fueron mejores, en otros no tanto, pero la inversión privada y la descentralización fueron cruciales para mejorar los servicios al hogar, la electricidad, los transportes, puertos, telecomunicaciones, etc. Clemente Onelli, a 425 kilómetros de General Roca, Río Negro. Telefónica instaló allí el primer teléfono. Forma parte de un plan que está conectando más de 1000 líneas por día en grandes ciudades y en pueblos tan distantes como este. ¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando? En solo 6 años, Telecom realizó una profunda reconversión del sector a través de un intenso plan de digitalización de la red. Instaló más de 85.032 metros de cables de fibra óptica e incorporó más de 1.300.000 nuevos clientes. Ha mejorado, que inmediatamente que uno pide un teléfono, a las 24 horas lo tiene, y por teléfono también. Durante los 90 aumentó la inversión extranjera directa, los tratados bilaterales de inversión, la producción de petróleo, la exportación de petróleo, los salarios promedios en dólares, los pasajeros internacionales transportados en aerolíneas y también los nacionales, las toneladas transportadas en ferrocarriles y los pasajeros transportados en ferrocarriles. Al mismo tiempo, la privatización ayudó a reducir el gasto público, el déficit descomunal y eliminar esas pérdidas de las empresas estatales, la corrupción y la ineficiencia. Además, quienes compraban las empresas podían pagar parte con bonos de la deuda, lo cual solucionó otro problema. El tema de la inflación se solucionó con la convertibilidad, que fijó la paridad entre el peso y el dólar, estableciendo que para emitir un peso debía ingresar $1 al Banco Central. Eso eliminó la posibilidad de financiar al gobierno con emisión monetaria. Esto generó un clima de estabilidad y confianza que se tradujo en un aumento de inversiones en general. Debido a esto, la pobreza bajó del 47% al 16% en 1994. La variación del costo de vida durante 1996 fue de apenas el 0,054%, cifra récord cuyo índice similar más cercano en el tiempo se remonta a 1944. La inflación en el año fue prácticamente cero. Simplemente conocimiento de lo que ocurrió anteriormente en la República Argentina. Son 40 años de controles de precios, controles de salario, el Estado metiéndose en lo que no le corresponde. Que los críticos de la década del 90 se vendieron las joyas de la abuela. No eran joyas, capo. O sea, un Renault 12 con goma recapada, sin BTV, ¿viste? Sin pagar el seguro, no es una joya. Yo siempre critiqué a los funcionarios de la década del 90 por no haber hecho el Museo del Estatismo, por no haber mostrado lo que fue el estatismo. El estatismo fue un crimen de personas. O sea, mucha gente murió en los trenes hechos bolsa, en la falta de luz, en la falta de agua. O sea, la corrupción mata y el estatismo mata. Y no mostramos los caños de Aguas Argentinas de 10 pulgadas que tenía
menos de un lápiz que pasaba el agua, porque todo lo demás era sarro acumulado desde Sarmiento hasta ahora que nunca en la vida lo limpiaron. Ni hablar de la falta de gas. Bueno. Hemos dispuesto una apertura económica, una economía popular de mercado. Pretendemos terminar definitivamente con la Argentina de la frustración, del fracaso y del atraso para hacer de nuestro país un país que merezca ser vivido. Yo vi cuando las empresas eran el Estado, digamos, el prototipo del empleado público era el personaje ese de Gasalla, de la empleada pública. Hace tanto que no veraneo Gonzalo y el sol, viste cómo está, no que pones al sol ni nada por eso. Señor, que tiene cuidado. Señor, ¿qué hace con esa botella? Nosotros vimos a esas mismas empleadas públicas, cuando las empresas se privatizaron, cambiar totalmente de actitud, pero 100%. Eran las gachazas que te atendían bien. La gente cambia en otro sistema de incentivos. Nada como hablar bien con los nuevos teléfonos públicos modulares. Pero esto no puede ser. ¿Y la desocupación y la crisis y el 2001 y el 2002? Son buenos puntos para explicarlos en otro capítulo. Suscríbanse, síganme en las redes y compartan el video. Pueden dejar comentarios para ver con qué continuamos en la próxima.